Sí, saludos, bienvenidos a Tema Adentro. Donar sangre es un acto humanitario, voluntario, altruista, de bases éticas, científicas y técnicas. Aporta un elemento imprescindible para la vida. El hecho de donar sangre demuestra una actitud responsable y solidaria, digna de imitar. Seguramente les resulta familiar este enunciado, y es que está explícito en el concepto de revolución del comandante en jefe Fidel Castro. A las donaciones de sangre y al homenaje de que son objeto los donantes de Cuba por estos días, estaremos tratando hoy en Tema Adentro. Comenzamos por la provincia de Holguín con el primer material. En la comunidad La Esperanza del municipio holguinero de Báguanos vive una familia vanguardia nacional en la donación de sangre. Nuris González es una mujer amante de la naturaleza y su esposo Ezequiel Patterson es un ejemplo a imitar. En 1986 me inicié en esta noble tarea. Hoy ya he logrado realizar 99 donaciones de sangre. Rememoran los reconocimientos recibidos por los comités de defensa de la revolución y el Ministerio de Salud Pública. Sus hijos, Eliván y Ezequiel, confiesan que sus mejores goles los viene dando toda su familia, que es donante voluntaria de sangre, pues ellos 4 inscriben 116. Guardan constancia gráfica desde el año 1989 que muestra la participación masiva de su comunidad en esta actividad desde entonces y poseen la categoría emulativa tricentenaria. Dan su aporte para que la provincia de Holguín mantenga la condición destacada nacional en tan noble tarea. Amigos, y ya les decíamos que los comités de defensa de la revolución es la organización de masas que en Cuba promueve la donación voluntaria de sangre. Nuestro primer invitado es precisamente de esta organización. Se trata de Vladimir Sauri Bermúdez, miembro del Secretariado Nacional de los CDR y coordinador en La Habana. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Se impone repasar la historia. ¿En qué contexto es que comienzan las donaciones voluntarias de sangre en Cuba? Hábleme de aquel entorno. Sí, a pesar de que los CDR surgen el 28 de septiembre de 1960, no fue hasta el año 1962, a raíz de los sucesos de la crisis de octubre, cuando el país, para prepararse contra la posible agresión del imperialismo y sobre la necesidad de tener un stop, entre otras cosas, por supuesto, de donaciones de sangre, comienza todo un proceso más organizativo entre los comités de defensa de la revolución y salud pública para organizar esto en los barrios. Luego hubo otro momento muy importante y fue en el año 1970. El 31 de mayo del 70 fue el terremoto del Perú, donde murieron en la costa del Pacífico más de 80.000 personas. Y a 6 días de ese suceso, o sea, el 6 de junio de ese propio año, nuestro comandante en jefe va al banco de 23, que está todavía ahí en ese lugar. El banco de sangre de 23. De 23, y dona su sangre. Esto, lógicamente, motivó ese ejemplo del comandante en jefe, que un número importante de cubanos y de habaneros, por supuesto, lo hiciera. Y ha ido, a raíz de ese momento, siguieron las coordinaciones entre salud pública y los comités de defensa de la revolución, y ya en la actualidad, lógicamente, al paso del tiempo, hay todo un proceso bien coordinado, donde de manera diaria se chequea, se tiene el control de qué sucede en el país sobre las donaciones de sangre. Y sobre esto el comandante en una ocasión expresó que es la tarea más noble, más humana y más generosa que impulsan los comités de defensa de la revolución por todo lo que encierra donar sangre. Y como te explicaba, ya en la actualidad llevamos más de 56 meses cumpliendo los compromisos que garantizan que el sistema de salud del país logre tener estabilidad con este importante líquido. Y en el caso particular de la capital también llevamos ese tiempo y con un promedio anual de entre 98.000 y 100.000 donaciones de sangre. Lógicamente esta es una tarea que no solo, para ser justo, no solo participan aquí los salud pública y los comités de defensa de la revolución, es una tarea integral donde también los centros de trabajo, los obreros, las organizaciones estudiantiles, también como la FEU, la UJC, la Unión de Jóvenes Comunistas. Sí, actualmente hemos establecido destacamentos donantes en las universidades, en la CUJA, en la Universidad de La Habana, y todo esto, lógicamente, bajo la mirada, bajo el control diario de la dirección del partido en todos los territorios, que garantiza, te reitero,
de que haya sostenibilidad en esta importante tarea que significa salvar vidas humanas. Bueno, le propongo entonces ahora ver, aunque no es La Habana, pero sí es una de las provincias más destacadas del país, y usted lo sabe porque es miembro del Secretariado Nacional, más destacadas del país en las donaciones de sangre, Pinar del Río. Vamos a ver el siguiente material. Pinar del Río resultó vanguardia nacional en el programa de donaciones de sangre, al superar en los últimos 3 años las 1.800 entregas mensuales, lo cual garantiza las necesidades quirúrgicas hospitalarias. Estoy donando aquí hace 4 años y me siento bien, con buen trato por parte de las compañeras y el centro de trabajo aquí del Banco de Sangre. Soy donante desde el año 86, 1986 y tengo 161 donaciones. La provincia destacó además en el aporte a la industria de más de 7.800 litros de plasma para la producción de medicamentos. Los municipios de Los Palacios, La Palma y San Luis suceden a la capital vueltabajera en esta sensible tarea. La etapa que se evalúa es desde abril 2016 hasta abril 2017, donde nosotros alcanzamos un sobrecumplimiento en las donaciones voluntarias de sangre, representado por más de 24.000 donaciones voluntarias para un 106% de cumplimiento. El territorio más occidental de Cuba cuenta actualmente con un potencial de alrededor de 18.000 donantes. Y aunque los CDR organizan, atienden y convocan a los donantes, por supuesto que otro organismo es el rector de esta noble tarea. Nuestro segundo y último invitado es entonces el doctor Luis Enrique Pérez Ulloa, jefe de especialidades del Ministerio de Salud Pública. Bienvenido, doctor, y muchas gracias por acompañarnos. Buenos días. Le propongo, doctor, ver esta información. Se trata de un comunicado oficial y vamos a leer solamente el primer párrafo. Cuba integra la lista de solo 12 los países de las Américas que tienen 100% de donaciones de sangre voluntarias, según anuncia un comunicado de prensa de las organizaciones Panamericana y Mundial de la Salud, emitido en Washington. ¿Qué significa esto? Eso quiere decir que el país tiene un sistema organizado, una red de bancos de sangre desde la atención primaria que facilita que el donante de forma voluntaria y altruista vaya a los consultorios médicos de la familia, a los centros de extracción, de conjunto con los CDR para facilitar las 414.000 donaciones que se realizaron en Cuba el año 2016. ¿Cuántos meses de manera consecutiva llevamos ya cumpliendo ese plan de donaciones? Bueno, desde octubre del 2012, el país tiene 56 meses consecutivos cumpliendo de forma sistemática el plan de donaciones voluntarias de sangre. Hábleme del destino ahora. Ahora, cuando se realiza la donación de sangre y va a los bancos de sangre, se procesa la sangre, que se le hace el despistaje a los 4 virus que la Organización Mundial de la Salud tiene estipulado, hepatitis B, hepatitis C, VIH y sífilis, esa sangre de forma segura va para los centros transfusionales de los hospitales. O sea, el primer destino es garantizar la asistencia médica en los servicios transfusionales de los hospitales. ¿Cuánto le cobraron a cada paciente por esa transfusión? Eso es de forma altruista, voluntaria. Cuba es uno de los países en América Latina, el Caribe y el mundo que es un ejemplo para el mundo entero, que es de forma altruista y voluntaria, y el paciente tiene garantizado en los servicios de transfusión la sangre segura. Ahora, parte de esa sangre, cuando se procesa en los bancos de sangre, el plasma va para la industria a producir medicamentos también de garantía nacional. Medicamentos todos, que dicho sea, también se entregan de manera gratuita a todos los pacientes cubanos. ¿Es así? Sí, sí, va a la farmacia. En los hospitales. Me refiero a hospitales, porque estamos hablando de medicamentos que en muchos casos son para pacientes con enfermedades crónicas. Sí. Y eso se entrega en los hospitales, claro. Pacientes hospitalizados. Doctor, ¿conoce usted algún caso de alguien que haya llegado a un hospital porque necesita una operación y no se la hayan hecho en Cuba porque no tenía donación de sangre? A ver, más de 250 millones de personas en el mundo anualmente necesitan de una transfusión de sangre de forma urgente o emergente. Cuba, por supuesto, no se escapa de eso porque las transfusiones emergentes y urgentes tienen que ver en los sistemas de salud. Ahora, se garantiza la transfusión de sangre en los pacientes que ingresan a las instituciones. Es bueno aclarar que hay un grupo de sanguíneos muy infrecuentes y difíciles que son los grupos negativos. Ajá. Por ejemplo, menos del 10% de la población cubana es de grupos negativos. Hay un grupo de donantes especiales
que los bancos de sangre tienen bien seleccionados y llaman en un momento X que necesite el paciente. Y a veces un paciente puede un poquito demorar por los grupos infrecuentes, pero ningún paciente se muere porque le falta una transfusión de sangre. Bueno, muchas gracias, doctor, por habernos acompañado hoy. Amigos, así nos despedimos. Esperamos haber satisfecho expectativas sobre este tema, el de las donaciones voluntarias de sangre y sus peculiaridades en Cuba.